chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Cristian Gabriel Santiago, chicos. A continuación vamos a ver un tema muy importante, chicos. Si ustedes ya observan la pizarra, seguramente se han dado cuenta de qué trata, ¿no? Es el curso de trigonometría, claro, sí. Y el tema es razones trigonométricas de ángulos agudos. Entonces, el día de hoy vamos a aprender, chicos, en qué consiste las razones trigonométricas, ¿no? ¿Cuáles son esas famosas razones trigonométricas? Profesor, ¿para qué me sirven las razones trigonométricas? Y sobre todo, ¿en qué tipo de triángulos se trabaja? Bien, chicos, he tratado de dividir la pizarra de esta manera para poder desarrollar todo lo que viene a ser el tema de razones trigonométricas y ustedes me van a acompañar a rellenar cada espacio, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a empezar con lo siguiente. Profesor, ¿empezamos por acá? No, vamos a empezar por aquí. ¿Por qué, profesor? Porque para yo poder entender las razones trigonométricas, primero tengo que saber en qué tipo de triángulos se va a trabajar. Y si ustedes se dan cuenta, me voy a dar cuenta, chicos, lo siguiente, que yo voy a trabajar en un triángulo rectángulo. Profesor, ¿por qué dice usted que es rectángulo? Porque uno de los ángulos, ¿cuánto mide? Uno de los ángulos mide 90 grados, ¿ok? Si uno de los ángulos mide 90 grados, ¿qué quiere decir? Que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Bien, profesor, ¿y qué es lo que se cumple en todo triángulo rectángulo? Lo siguiente. Primero vamos a ver los elementos, chicos, ¿ok? Primero vamos a ver los elementos. Ahí tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C. Bien, los vértices vienen a ser los puntos que tenemos ahí. ¿Qué más, profesor? Además, vamos a encontrar lo siguiente, los lados. Si no nos dice nada, convenientemente, chicos, vamos a utilizar lo siguiente. Si el vértice es A mayúscula, se le va a poner A minúscula. Ahí está, como lado, ¿ok? Si el vértice es B mayúscula, vamos a hacer que se ponga un B minúscula, como lado. Y finalmente lo mismo va a pasar para C. Ahí está, C minúscula. Ok, profesor, entonces ya encontramos los lados de ese triángulo rectángulo. Así es. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar ángulos, ¿ok? Uno de ellos vamos a ponerlo alfa y el otro vamos a ponerlo ángulo teta, ¿ok? Vamos a trabajar entonces con esos dos ángulos, ángulo alfa y ángulo beta. Profesor, ya conociendo entonces los elementos de ese triángulo, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que se cumple? Lo siguiente, chicos. Una de las propiedades fundamentales de todo triángulo rectángulo es lo siguiente, es el teorema de Pitágoras. Profesor, ¿y en qué consiste el teorema de Pitágoras? ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras? Lo que nos interesa en realidad es eso, ¿no? ¿Para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Primero, chicos, vamos a ver cómo se establece el teorema de Pitágoras. Bien. El teorema de Pitágoras va en función a los lados, ¿ok? Ahora, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Para yo poder determinar el teorema de Pitágoras tiene que existir, una hipotenusa y tiene que existir catetos. Profesor, ¿y cuáles son los catetos y cuáles son la hipotenusa? La hipotenusa es sencillo, chicos. La hipotenusa siempre se le opone al 90 grados. Aquel lado que se le opone a 90 grados se le va a denominar hipotenusa. Nunca te olvides, ¿ah? En todo caso, B es la hipotenusa, así es, al cuadrado. Mira la relación que vamos a encontrar. Profesor, ya sé cuál es B y B es hipotenusa. ¿Y qué vienen a ser A y C? A y C vienen a ser catetos. Profesor, ¿y hay alguna relación? Sí. El cateto al cuadrado y el otro cateto al cuadrado. Profesor, ¿y cuál es la relación que existe según el teorema de Pitágoras? Lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso es lo que dice, chicos, el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de catetos al cuadrado. ¿Ok? Pero, profesor, usted dice que existen dos tipos de catetos. Así es, existen dos tipos de catetos. Uno de ellos se le llama cateto opuesto y el otro se le llama cateto adyacente. ¿Y cuándo sé yo cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente? Eso va a ser según el ángulo que se trabaja. ¿Qué te parece si yo trabajaría para el ángulo alfa? Yo digo lo siguiente, ¿no? Con B no tengo problema, ¿por qué? Porque a B siempre se lo va a denominar hipotenusa porque siempre se le opone 90 grados. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema. El detalle es cuál de los dos es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente. Decíamos lo siguiente, ¿no? Para poder determinar ello, chicos, vamos a ver con qué ángulo vamos a trabajar. Por ejemplo, yo estoy trabajando con el ángulo alfa. Me olvido por un momento por el ángulo teta y simplemente trabajamos con el ángulo alfa y digo lo siguiente. Si yo me doy cuenta, a alfa se le está oponiendo a. Si se le opone, se le va a decir cateto opuesto, ¿ok? Si se le opone, se le va a denominar cateto opuesto. Profesor, ¿y el otro qué viene a ser? Cateto adyacente, lo que resta. Profesor, a ver por el ángulo teta. Al ángulo teta se le opone C. Si se le opone, entonces va a ser cateto opuesto. Profe, ¿y el que queda? Cateto adyacente. ¿Ok, chicos?
Entonces, así es como se va a determinar cuál es cateto opuesto y cateto adyacente según el ángulo que se está trabajando, ¿sí? Según el ángulo que se está trabajando. Bien, entonces ya sabemos en qué consiste el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver cuáles son esos elementos de ese triángulo rectángulo. Profesor, ¿y para qué sirve el teorema de Pitágoras? Si tú te das cuenta, hemos hallado una relación con los lados. Y justamente sirve para eso, pues para determinar cuál es la relación que existe en los lados de ese triángulo rectángulo. Por ejemplo, si te dan solo dos lados, tú con el teorema de Pitágoras podrías determinar el tercer lado. O sea, sirve para encontrar cuál es el tercer lado, ¿sí? Ya en los ejercicios seguramente nos vamos a dar cuenta poco a poco cómo es que se aplica ese teorema. ¿Bien? Ahora acompáñame a rellenar los elementos de ese triángulo. Vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Donde, a ver, vamos a empezar por acá, donde A y C. ¿Qué vienen a ser A y C? Profesor, A y C vienen a ser lados, sí, pero vamos a especificar un poquito. A y C van a ser catetos, ¿ok? Van a ser catetos. Ahí está. Profesor, ¿y el otro qué viene a ser B? Profesor, usted dijo que todo aquel que se lo pone a 90 grados se le llama hipotenusa. Ok, muy bien. Hipotenusa. Ahí está. Hipotenusa. Ya está. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más debo saber? Algo con los ángulos. ¿Qué es lo que pasa con los ángulos? A ver, vamos a ver alfa y teta. ¿Qué vienen a ser alfa y teta? Ángulos, pues. Ya lo ha dicho, profesor. Muy bien. Ángulos. Ahí están los ángulos. Profesor, en función de los lados pasaba lo siguiente, ¿no? Existía que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado. ¿Pasará algo con los ángulos? Sí. Pasa algo con los ángulos. Profesor, ¿y qué es lo que pasa? Si tú te das cuenta, ¿cuánto suman esos dos ángulos? Profesor, fácil pues. La suma de estos dos ángulos serían 90 grados. Muy bien. Entonces, la suma de esos dos ángulos serían 90 grados. ¿Ok? Bien. Entonces ya hemos determinado, chicos, cuál es la relación que existe en función de los lados y también en función de los ángulos, que ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo siguiente. Lo que en sí, a lo que queríamos llegar es lo siguiente, chicos. ¿Qué son seno, tan, cosecante, secante, cot? ¿No? Yo lo puse así, pero chicos, a esto se le denomina seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Profesor, ¿qué vienen a hacer ellos? Ellos vienen a hacer las razones trigonométricas. Profesor, y son 6, así es, son 6 razones trigonométricas que sí o sí tenemos que conocer. Pero chicos, esto se conoce en base a este triángulo. Pues. Todo gira en torno en base a un triángulo rectángulo. Pues. Sin el triángulo rectángulo yo no podría conocer nada de ello. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. ¿Y cómo se calcula, profesor? Porque usted ha puesto que es una igualdad. Es una igualdad, así es una igualdad de una división incluso. Es una igualdad de una división. Profesor, ¿y cuál es esa igualdad? Se dice lo siguiente, el seno va a ser igual al cateto, vamos a ponerlo ahí, cateto, pero ¿qué cateto va a ser? Va a ser opuesto, ¿ok chicos? Ustedes ya tienen que recordar eso, nunca olvidarse. El seno va a ser igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Ahí está. Hipotenusa. ¿Bien? Profesor, ¿y el coseno qué viene a ser? El coseno viene a ser al cateto también, pero ya no va a ser el cateto opuesto, sino va a ser el cateto adyacente. Adyacente. Ahí está. Pero dividido igual que el seno, hipotenusa. Vamos a ponerlo ahí. Dividido sobre la hipotenusa. ¿Bien? Profesor, ¿y la tangente qué viene a ser? La tangente simplemente es al cateto opuesto, vamos a ponerlo ahí, C opuesto. Ya sabemos que C es cateto, dividido entre el otro cateto. ¿Cuál es el otro cateto, profesor? El adyacente. Adyacente. Ya. Hasta ahí vamos a trabajar, ¿ok? Profesor, pero, ¿cómo yo sé cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente? Profesor, como que no entiendo muy bien. Vamos a darle, en este caso vamos a trabajar en función del ángulo teta, ¿ok? En función del ángulo teta, el seno de teta va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Profesor, para el ángulo teta, dentro de ese triángulo, para el ángulo teta, pasa lo siguiente. Si se le opone, va a ser cateto opuesto. Y lo que está al costadito es cateto adyacente. ¿Sí? Porque con el B no hay ningún tipo de problema porque el B siempre va a ser hipotenusa. Entonces, chicos, cateto opuesto del ángulo teta, ¿cuál viene a ser? Profesor, cateto opuesto viene a ser C. Ahí está. Esto ya es en función del triángulo. ¿Sí? Profesor, ¿y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es B. Pues la hipotenusa es B. Creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? Ahora vamos a ver con el coseno.
Profesor, el coseno viene a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Profesor, ¿cuál es el cateto adyacente para el ángulo teta? Cateto adyacente, A. Profe, ¿la hipotenusa siempre es B? Sí, siempre es B. ¿Por qué A? Todo aquel que se le opone a 90 grados siempre va a ser hipotenusa. ¿Bien? Profesor, el cateto opuesto, ¿cuál será? El cateto opuesto era C. Profe, ¿el cateto adyacente cuál era? El cateto adyacente, ¿dónde está? Aquí está, A. Ahí está. Entonces, tangente de teta sería cateto opuesto C sobre cateto adyacente, que viene a ser A. C sobre A viene a ser tangente de teta. ¿Bien? Chicos, es necesario conocer las tres primeras razones trigonométricas para poder encontrar las otras tres razones trigonométricas. ¿Por qué, profesor? Porque las otras tres simplemente van a ser las inversas de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que si aquí es seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa, si yo invierto la cosecante, vamos a encontrar la cosecante y va a ser hipotenusa. Hipotenusa, ¿sobre qué? Si estamos invirtiendo, sobre cateto opuesto. Sobre el cateto opuesto. Ya está, ahí está. Profesor, ¿eso quiere decir que si tú inviertes, también pasa lo mismo? Claro, pues. Arriba, ¿cuál va a ir? B. Y abajo, si estamos invirtiendo, C. Ya está. Profesor, ¿el secante viene a ser la inversa del coseno? Así es, no te olvides, ¿eh? Secante es la inversa del coseno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente invertir. Arriba hipotenusa. Ahí está. Hipotenusa. Y abajo, cateto adyacente. Cateto adyacente. Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Profesor, ¿lo mismo para acá? Sí, pues. Si el coseno era A entre B, la secante como la inversa será B entre A. B entre A. ¿Bien? Profe, finalmente la última razón trigonométrica que viene a ser la cotangente. ¿Qué pasa con la cotangente? ¿También es la inversa de la tangente? Sí. Entonces, profesor, ¿voy a invertirlo? Exacto. Arriba entonces, ¿qué tendríamos? Cateto adyacente. Ahí está, adyacente. Profesor, ¿y abajo? ¿Abajo qué va a ir? El otro cateto, pues si hemos invertido, opuesto. Cateto opuesto. ¿Ok, chicos? Y lo mismo pasa con él, pues. Si era C sobre A, entonces va a ser A sobre C. Bien, chicos, con ustedes las 6 razones trigonométricas. Todo gira en torno en función a un triángulo rectángulo. Los elementos son los siguientes y se cumple lo siguiente, el famoso teorema de Pitágoras. Profesor, todo esto, ¿cómo se aplica en la parte de las actividades, de los ejercicios? Vamos a ver lo siguiente. ¿Ok, chicos? Bien, vamos a agarrar su material y vamos a decir lo siguiente. Voy a desarrollar en la parte de acá abajo. Bien, vamos a empezar con el teorema, con el problema número del libro, el número... Ya, el problema número 2, para empezar, ¿ok? Vamos con el problema número 2. Dice lo siguiente. Voy a poner por acá, ya, vamos a resolver los ejercicios. Vamos a ponerlo ahí, ejercicio número 1. Dice, dado el gráfico, ya, del gráfico, vamos a ponerlo ahí, del gráfico. ¿Qué pasa con el gráfico? Dice, calcular las razones trigonométricas, chicos. Las razones trigonométricas. Trigonométricas, ahí está. Profesor, ¿y cuál es ese gráfico? Vamos a ponerlo por acá y vamos a dibujar. Vamos a dibujar cuál es ese gráfico en lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Más o menos está así, chicos, más o menos es así. Me habla de un triángulo. En todo caso, este es un triángulo rectángulo. Recto ahí. ¿Qué viene a ser A, B y C? ¿Okay? Esto viene a ser A, B y C. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Es un triángulo rectángulo recto en B. ¿Por qué? Porque en B está a 90 grados. ¿Bien? Profesor, ¿cuáles son esos lados que me dan? Los lados que me dan es lo siguiente. Por acá tenemos 13 y por acá tenemos 5. Nada más. Es así, chicos, como tenemos el ejercicio. Vamos a ver. Vamos a darle solución a este ejercicio. ¿Ok? Solución. Para comenzar, chicos, lo siguiente. Del gráfico me da un triángulo rectángulo, me pide calcular las razones trigonométricas. Profesor, ¿y qué razones trigonométricas? Si simplemente te dice razones trigonométricas, tenemos que calcular todas las razones trigonométricas. ¿Ok? Bien. Para yo poder calcular las razones trigonométricas tenía que tener lo siguiente, ¿no? C, B y A, o sea, los tres lados. Tengo que conocer los tres lados.
Profesor, aquí solo conozco dos lados. Solo puedo encontrar dos lados. Y es justamente, chicos, para eso que sirve el teorema de Pitágoras. Para encontrar cuál es ese tercer lado. Profesor, entonces por Pitágoras, vamos a encontrar acá, por Pitágoras, vamos a poder encontrar el tercer lado. ¿Qué es lo que dice Pitágoras, profesor? Dice hipotenusa al cuadrado, o sea, b al cuadrado. Profesor, pero acá, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es todo aquel que se le opone a 90 grados. Todo aquel que se le opone a 90 grados. Y profesor, entonces, ¿13 viene a ser la hipotenusa? Sí. 13 al cuadrado va a ser igual al otro cateto al cuadrado más este cateto que necesita encontrar. Vamos a ponerlo BC al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente operar. Pues 13 al cuadrado sería 169, ¿no? 169 es igual a 5 al cuadrado, 25, más SBC al cuadrado, que es lo que yo quiero saber cuánto vale. ¿Qué más, profesora? Ahora, este 25 que está sumando va a pasar a restar, pues. Tendría 169 menos 25, ¿cuánto me daría? 144, ¿ok? 144 entonces sería igual a BC. Bien. Ahora, este exponente 2 va a pasar a ¿qué? Va a pasar a dividir. No. Va a pasar como raíz, pues, chicos. Va a pasar como raíz. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? BC sería igual a la raíz cuadrada de 144. Y yo ya sé cuánto vale la raíz cuadrada de 144, que serían 12. ¿Ok, chicos? Entonces ya hemos encontrado, gracias al teorema de Pitágoras, este lado que nos faltaba conocer. Ahora sí, una vez ya conociendo esos tres lados, yo puedo determinar cuáles son esas razones trigonométricas, pero antes me olvidaba. El ángulo que me dan es alfa. Ahí está el ángulo alfa, ¿ok? Ahí está el ángulo alfa. Profesor, entonces lo que vas a hacer es determinar cuál es el seno de alfa, el coseno de alfa, tangente de alfa. Sí, pues. Tengo que saber cuál es el seno de alfa, el coseno de alfa y tangente de alfa. Solo esos tres, porque los otros tres restantes puedo conocerlos simplemente invirtiendo. Profesor, ¿y cuáles son esas inversas? ¿Cuáles son esas inversas? Las inversas son lo siguiente, pues hemos dicho. ¿Cuál es la inversa de seno? Cosecante. ¿Pero de qué ángulo? De alfa. Esto va a ser igual a algo. ¿Cuál es la inversa de coseno? Secante. Ahí está. Secante de alfa, que también va a ser igual a algo. Y finalmente la tangente. ¿Cuál es la inversa de tangente? Cotangente. Y ahí puedo conocer cuáles son esas razones trigonométricas. Vamos a rellenarlo nada más, chicos. El seno de alfa dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ok? Profesor, de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál se le opone? 5. Entonces él es cateto opuesto. O si no, fácil, mira, a ver. 13. ¿Qué viene a ser 13? Hipotenusa. ¿Qué viene a ser 5 en función de alfa? Profesor, si se lo pone va a ser un cateto. Yo sé que ellos son catetos. Porque él ya es hipotenusa. Pero si se lo pone, va a ser cateto opuesto. Y lo que queda, cateto adyacente. Nada más. Entonces, profesor, ¿el seno aquí es igual? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. 5 sobre 13. Profe, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, 12 sobre 13. Ahí está, 12 sobre 13. Profesor, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 5 sobre 12. Conociendo estas tres, yo puedo conocer las otras tres porque simplemente es la inversa. La inversa del seno es cosecante, simplemente invertimos. Arriba 13 y abajo 5. Profesor, la inversa del coseno es secante. Invertimos 13 arriba y 12 abajo. Ahí está. Y finalmente la inversa de la tangente es 12 quintos sería, ¿no? 12 quintos. Y finalmente, chicos, ya le hemos dado solución a ese ejercicio. Nos pedía calcular las razones trigonométricas, pero antes teníamos que conocer ese tercer lado. Lo contrario sería imposible, chicos. Sería imposible poder conocer las razones trigonométricas. Bien. Espero, chicos, que se haya entendido. Si no, ya lo vamos a poder discutir mediante la plataforma de la institución. Bien, ahora voy a pasar a resolver el siguiente ejercicio. Ya ustedes simplemente lo ponen pausa y lo copian, chicos. Yo voy a seguir resolviendo. Vamos a poner por acá. Vamos a borrar este ejercicio número 1.
Bien, entonces chicos, es muy importante cada uno de esos elementos de ese triángulo rectángulo. Y mucho más importante es el teorema de Pitágoras, porque solo ese teorema de Pitágoras me va a poder determinar, chicos, cuál es ese lado que falta o cuál es la relación que existe en función de los lados en todo triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué dice? Ya. Ya. Problema número 3. Dice lo siguiente. En el gráfico mostrado, calcular, dice, calcular el valor de B. Me pide que en 2, me pide calcular B. Y B es igual a algo, dice, ¿no? B es, paréntesis, 3 tangente de alfa. 3 tangente de alfa. ¿Qué más? Allá. Más 2 veces la cotangente de alfa. Y todo eso, chicos, todo eso elevado al cuadrado. Qué complicado, ¿no? Calcular B. Pero todo esto está en una gráfica también, ¿ok? Vamos a graficar lo siguiente por acá, a ese triángulo, lo cual nos va a poder facilitar y poder determinar en reducir esa expresión B, pues. Calcular esa expresión B. Tenemos lo siguiente, tenemos un triángulo rectángulo. Todo esto se trabaja en función a un triángulo rectángulo, donde vale el lado 2. Y tenemos que esto vale raíz de 5. Calcular x, acá también está un x, me pide x. Ya está, y aquí está alfa, el ángulo alfa. Bien, chicos, vamos a darle solución a este ejercicio. Los pasos a seguir van a ser los siguientes, ¿ok? Si nosotros nos damos cuenta, nos pide calcular b. Nos pide 3 tangente de alfa más 2 veces cotangente de alfa y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, profesor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer cuánto vale tangente de alfa, que es una razón trigonométrica. Conocer cuánto vale la cotangente de alfa, que también es una razón trigonométrica. Para poder conocer las razones trigonométricas, tengo que conocer ¿qué cosa? Los lados de ese triángulo, ¿no? Y si yo me doy cuenta, me falta conocer ese tercer lado. Y se parece al problema anterior, ¿no? Para yo poder encontrar el tercer lado, lo que tengo que hacer es simplemente Pitágoras. Pues. Pero antes me vas a decir lo siguiente. ¿Cómo se llama todo aquel que se le opone a 90 grados? Hipotenusa, pues. Entonces tú eres hipotenusa. Ahora, en función al ángulo alfa, ¿qué viene a hacer este 2, profesor? Si se lo opone, viene a ser un cateto. Pero si es opuesto, perdón, si se lo opone, va a ser cateto opuesto. ¿Okay? Ahí está. Y lo que queda simplemente va a ser el cateto adyacente. Entonces ya sé cuál es cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Profesor, el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía? La hipotenusa al cuadrado, en este caso, raíz de 5 al cuadrado, simplemente va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso vamos a ponerlo 2 al cuadrado más x al cuadrado. Ahora, este 2 con esta raíz se simplifica, ¿no? Y me quedaría simplemente 5. Y acá tendríamos lo siguiente, 2 al cuadrado, 4 más x al cuadrado. Ahora este 4 que está sumando va a pasar a restar. Tendríamos 5 menos 4 que vale 1. 5 menos 4 es igual a 1 y esto va a ser igual a x al cuadrado. Pasa como raíz y tendríamos lo siguiente, que x vale 1. Ya está. Profesor, ya sé entonces cuánto vale ese lado que me faltaba. Pues, ese lado que me faltaba vale 1. Entonces, profesor, ahora sí ya puedo conocer cuál es la tangente y cuál es la cotangente. Sí, vamos a ponerlo por acá. A ver, si tú me ayudas, ¿cuánto vale la tangente y cuánto vale la cotangente? ¿De quién? De alfa. Si tú me ayudas, vamos a encontrar lo siguiente. Profesor, la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto 2 sobre cateto adyacente que vale 1. Profesor, ¿y la cotangente qué viene a ser? La inversa. La inversa, pues. Si nosotros invertimos, arriba 1 y abajo 2. Profesor, 2 entre 1, ¿cuánto me da? 2. Ahí está. 2 entre 1 vale 2. Entonces, tangente de alfa vale 2 y la cotangente 1 medio. Pero profesor, a nosotros nos pide lo siguiente. Nos pide B. Sí, pues, nos pide B. Dice que es 3 multiplicado por la tangente de alfa. ¿Pero cuánto vale la tangente de alfa? 2. Todo eso, vamos a borrarlo por acá. Sumado, 2 cotangente de alfa. ¿Cuánto vale cotangente de alfa? 1 medio. Y todo esto a la vez está elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces vamos a operar la parte de adentro nada más. Y decimos lo siguiente. ¿Cuánto será 3 por 2? 6. Más
2 por 1/2 se simplifica y me quedaría 1. Y todo esto al cuadrado. Vamos. Seguimos. 6 más 1, 7. Todo esto al cuadrado. Entonces, chicos, de aquí nos estamos dando cuenta que la expresión B sería lo siguiente, ¿no? 7 al cuadrado simplemente sería 49. Y listo. Eso sería la respuesta de ese ejercicio, ¿no, chicos? Bien. Nuevamente, chicos, lo que hemos tenido que hacer es lo siguiente. Simplemente encontrar ese lado que nos faltaba para poder encontrar las razones trigonométricas. Y ahí, una vez que ya tenemos en cuenta las razones trigonométricas, simplemente reemplazamos y operamos. Bien. Vamos a borrar, chicos, para poder seguir resolviendo más ejercicios. Vamos a subir un poquito de nivel. Vamos de lo básico a lo complejo. Es según el material que estamos trabajando, chicos, según el material que estamos trabajando. Y bien, vamos a trabajar ahora con el ejercicio número 4. Vamos con el ejercicio número 4, por un negro por acá, ¿ya? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el ejercicio número 4? Dice lo siguiente. La cotangente de B, dice así, ¿ah? Cotangente de B, así. Cotangente de B vale 2/3. Eso es el dato número 1. Me pide calcular X. Profesor, ¿y dónde está ese X? Ese X está dentro, está en el triángulo rectángulo. Que el triángulo rectángulo lo voy a graficar aquí. Que más o menos tiene esta forma. Es recto acá. Es un triángulo rectángulo A, C y B. Además, tiene por lados lo siguiente. 3x más 2. Y tiene 6x. Ya está. Profesor, si yo me doy cuenta no me dan ángulos. Así es, no te dan ángulos. Pero decíamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, este es un triángulo rectángulo BCA. BCA. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué CA? Porque en el C está el 90 grados. O también te podría decir lo siguiente, ¿no? Así. Un triángulo rectángulo recto en C. ¿Qué me indica, profesor? Que ese ángulo C es justamente donde tiene que estar el 90 grados. ¿Ok? Eso pasa acá, pues, chicos. Si me dice lo siguiente. Si me dice la cotangente de B, ¿qué quiere decir? Profesor, estábamos trabajando con ángulos, ¿sí, pues? Pero me habla de cotangente de B. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con el vértice B. Vamos a trabajar con este ángulo de acá. ¿Ok? Eso es el dato. La cotangente de B dice que vale 2/3. Pero, profesor, la cotangente de B dentro de un triángulo rectángulo, ¿qué viene a ser? La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Profesor, pero si yo voy a trabajar con el B, con el ángulo B, ¿cómo se le llama a aquel que se lo opone? Cateto opuesto. Y lo que está a su costado, cateto adyacente. Profesor, además yo sé que la cotangente se calcula como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y esto va a ser igual a 2/3. Profesor, me doy cuenta en el gráfico que el cateto adyacente, ¿dónde está? Está acá. Y cateto adyacente vale 3x más 2. Entonces vamos a ponerlo por acá. Cateto adyacente vale 3x más 2. Profesor, ¿y cuánto vale el cateto opuesto del gráfico? El cateto opuesto del gráfico vale 6x. Ahí está, 6x. Y eso por dato, esa cotangente de B por dato vale 2/3. Ahí está, 2/3. Esto es igual a 2/3. Y chicos, nos encontramos con una ecuación, pues, ¿no? Nos encontramos con una ecuación. Y esto se resuelve de la siguiente manera, pues. Simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar este 3 y este 2 en la parte de abajo. Nada más. Aspa. Empezamos, chicos. 3 por 3x serían 9x. Más 3 por 2, 6. Y esto va a ser igual a 2 por 6x, que serían 12x. ¿Ok? Variables a un lado, números a un lado. ¿Quién es mayor, 12 o 9? 12. Por lo tanto, tú te quedas y le dices, ahí tú ven para acá. Sería 12x, como está con más, viene con menos. ¿Ves? 9x igual a 6. 12 menos 9, ¿cuánto me da, chicos? 3x, ¿no? 3x. Ya está. Y 3x es igual a 6. Ahora ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Finalmente tendríamos lo siguiente, ¿no? Que x va a ser igual a 6 entre 3, que sería 2.
Y justamente, chicos, eso sería la respuesta de ese ejercicio porque a mí me pide calcular cuánto vale x, ¿no? A mí me pide calcular cuánto vale x. ¿Bien? Ok. Vamos con un ejercicio más. Vamos con un ejercicio más, chicos, para que ya se pueda entender cómo es que se calcula esos ejercicios del material, ¿no? Bien, ahora vamos a ver con un ejercicio más. Ya, vamos ahora con esto acá. Igual, vamos con el ejercicio número 9 ya. 9, ejercicio número 9. Dice lo siguiente. Del gráfico mostrado, determinar el valor de E. Profesor, ¿y a qué es igual E? Dice que E es igual a la cotangente de alfa más tangente de beta. Me habla de dos ángulos. En este caso me habla de un gráfico, un cuadrado, dice, chicos. Se tiene un cuadrado. Ahí está el cuadrado. Esto es un cuadrado, chicos. Más o menos así. Y tiene los siguientes trazos por acá. Los vértices son los siguientes. A, B, C y D. Ya está. Ahí tenemos los vértices A, B, C y D. Y también tenemos los ángulos. Por acá tenemos al ángulo alfa y por acá tenemos al ángulo beta. Bien. Nada más. A, B, C y D es un cuadrado. ¿Ok? A, B, C y D es un cuadrado. ¿Listo? Calcular E. Bien. Chicos, lo siguiente. ¿Cuál es la característica principal de todo cuadrado? En función de los lados, claro. Algo muy sencillo. La característica principal es lo siguiente, chicos. Que todos los lados, por ser cuadrado, ¿cómo son? ¿Son iguales o no? Claro, son iguales. Estos lados de acá son iguales. ¿Ok? Eso es una de las características principales. Bien, me olvidaba de algo todavía, me olvidaba de algo. Dice que este lado de acá vale 2 y este lado de acá vale 3. Lado 2, lado 3. ¿Ok? Este es un vértice todavía. ¿Ya? Me pide calcular cotangente de alfa y tangente de beta. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Si yo me doy cuenta, la característica principal de todo triángulo, perdón, de todo cuadrado es lo siguiente, que todos los lados tienen que ser iguales. Además, que los ángulos también tienen que ser iguales y este ángulo es ángulo recto, pues, chicos. 90, 90 y 90. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, profesor. Por ser cuadrado, todos los lados son iguales. Sí, pues, ¿y cuánto vale ese lado, profesor? Si yo me doy cuenta acá, todo este lado vale 2 más 3, que serían 5. ¿Qué quiere decir, profesor? Que todos los lados tienen que ser 5. Por acá tienes 5, por acá tenemos 5, 5 y finalmente 5. ¿Sí? Ok. Ahora, profesor, me pide calcular E, que es cotangente de alfa, a eso sumado la tangente de beta. Profesor, ¿y cómo se calculaba la cotangente de alfa? Bien, vamos a ver dónde está alfa. Alfa está en este triángulo. La cotangente de alfa viene a ser cateto adyacente sobre adyacente, el que está al costado 2. Profesor, ¿y cuál es el cateto opuesto? Cateto opuesto sería 5. Más la tangente de beta, para beta. ¿Cuál es la tangente, profesor? La tangente es cateto opuesto. ¿Y quién se le opone? 5. Sería 5 dividido entre cateto adyacente, que sería 3. ¿Sí? Entonces, chicos, simplemente tenemos números y tenemos que operar de la siguiente manera. Esto sería simplemente carita feliz. ¿Cuánto sería 3 por 2? 6. Más 5 por 5, 25. Y todo esto dividido entre 5 por 3, que sería 15. Y finalmente tendríamos lo siguiente, ¿no? Finalmente E sería igual a 6 más 25, que sería igual a 31 sobre 15. ¿Se podrá dividir? ¿Tendrán algo en común? Creo que nada, ¿no? Entonces, por lo tanto, queda ahí. Eso sería el valor de la expresión E que nos pedía. Bien. Bueno, chicos, entonces espero que sea de su utilidad. Yo creo que sí, ¿ah? Y justamente con estas propiedades se puede resolver cualquier tipo de ejercicios de lo que sea en su material. Ya hemos visto varios ejercicios por acá. Y lo que no se entendió lo vamos a discutir en tiempo real a través de la plataforma, chicos, que también ahí lo voy a adjuntar una parte teórica más y algunos ejercicios que ustedes van a poder verlos. Ok, chicos, eso sería todo por el día de hoy y chao, cuídense, hasta luego.